Vamos a dar ahora una vuelta por el mundo con la mirada puesta ahora, Carlos, en Polonia, después de que tuvieran que cerrar su espacio aéreo, denunciando ahí una violación por parte de Rusia mientras lanzaban drones hacia Ucrania en regiones muy cerca y a la frontera con Polonia. ¿Cómo? Claro que sí, ¿cómo está? Buenas tardes. En uno de los incidentes más graves desde que se inicia precisamente la guerra entre Rusia y Ucrania, Polonia derribó al menos 8 drones rusos derribados por aviones de la OTAN. Ya habían caído algunos restos de drones sobre territorio polaco, pero es primera vez que son aviones de la OTAN que interceptan estos vehículos no tripulados sobre espacio aéreo de alguna de estas naciones, en este caso específicamente de Polonia. Esto habría ocurrido durante una ofensiva rusa a Ucrania, en rigor, pero claro, más de 40 misiles balísticos de crucero, 400 drones, cayeron varios de ellos, por lo menos ya lo decíamos, 8 sobre algunos territorios polacos. Entre ellos hay algunas casas que se vieron destruidas, incluso producto de la caída de estos artefactos. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ya informó que hubo 19 incursiones de drones rusos que volaron a una distancia lo suficientemente baja o profunda para cerrar temporalmente 4 aeródromos o aeropuertos polacos, incluido el principal. Ustedes veían imágenes allí del aeropuerto de Varsovia en un acto de agresión. Un hecho sin precedentes, han dicho las autoridades polacas. Claro, de hecho Donald Tusk salió a decir, bueno, aquí no estamos en guerra, pero dijo, es la situación en la que hemos estado más cerca de un enfrentamiento desde la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Cuando recordemos que desde que Rusia invadió Ucrania, desde la OTAN, desde los aliados europeos han dicho que ahí está en juego la seguridad del continente, y es por eso que ahora también ya se anunció desde el gobierno de Polonia que van a invocar el artículo 4 de la OTAN, que significa llamar a consulta a los miembros cuando vean que la seguridad o la integridad territorial pueda estar amenazada. Así es, sí. Y de hecho el propio Mark Rutte habló hace algunos instantes y ha mencionado esta violación del espacio aéreo, también de eventuales respuestas. Revisemos de inmediato lo que dijo el secretario general de la OTAN luego de registrado este incidente: drones rusos que cayeron sobre zonas de Polonia. Se han alcanzado los objetivos del ataque en territorio de Ucrania. Todos los objetos designados han sido golpeados. No había objetivos planeados para ser destruidos en territorio polaco. La distancia máxima de vuelo de los drones rusos utilizados en el ataque, que supuestamente cruzaron la frontera con Polonia, no supera los 700 kilómetros. Sin embargo, estamos listos para mantener consultas con el Ministerio de Defensa de Polonia sobre este asunto. A full assessment of the incident is ongoing. What is clear Se está realizando una evaluación completa del incidente. Lo que está claro es que la violación de anoche no fue un incidente aislado. El comandante supremo de la OTAN continuará gestionando activamente nuestra postura de disuasión y defensa a lo largo de todo el flanco este. Los aliados están decididos a defender cada pulgada del territorio aliado. Y para el presidente Putin, quiero decir, mi mensaje es claro: detenga la guerra en Ucrania, deje de violar el espacio aéreo aliado y sepa que estamos listos, que estamos vigilantes y que defenderemos cada pulgada del territorio de la OTAN. Ya, lo que ustedes veían antes, ahí está la declaración de Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, y antes de eso ustedes veían un ambiente de la televisión de Rusia, que difundió hace algunos instantes un comunicado en el que especificaban que el objetivo de ellos, de las fuerzas rusas y de los drones en este caso, que provenían desde Moscú, en rigor era territorio ucraniano. Nunca fue su intención, dice el Kremlin, atacar zonas de Polonia, pero van a investigar de todas formas y se van a plegar a alguna solicitud de información por parte de Polonia, es lo que ha dicho, en una actitud bastante cauta del Kremlin, que llama la atención porque obviamente eso indica que están abiertos a la posibilidad de que efectivamente esos drones rusos hayan podido caer sobre el territorio de Polonia. A ver, revisemos en el mapa de la zona los lugares en donde se han identificado caídas de drones. Son todas ciudades relativamente fronterizas, incluso algunas de ellas. Esta es Bielorrusia, esto es Ucrania, y esta es la zona de Polonia. Cracovia, una de las ciudades más importantes, y Varsovia, la capital, están allí, las zonas más hacia el centro. Los drones caen
generalmente en zonas fronterizas. Aquí hay varias casas, hay territorios también agrícolas, ustedes ven allí las zonas. Todas muy pegadas o a Ucrania o a Bielorrusia. Leópolis, que es la ciudad más cercana de Ucrania, que hemos mencionado mucho en este periodo de guerra, está de este lado de Ucrania, muy cerca también de la frontera con Polonia. Y generalmente los drones que han caído en esta zona polaca, aquellos que no han sido interceptados en el momento y estos que cayeron ahora, generalmente iban destinados a zonas como las de Leópolis y otras ciudades cercanas. De todas formas, hubo un avistamiento e incluso restos de drones que cayeron en esa ciudad que se llama Minskow, relativamente cerca de Varsovia. Claro, ahora estaban haciendo ahí un llamado a los habitantes de todas esas regiones, así es que encuentran restos, que no los tomen, que no los recojan, pero que sí den aviso ahí a la policía y a las autoridades para poder investigar y cotejar ahí la información que ellos manejan, en que están vinculando también todo esto con Rusia, mientras que hay también un mensaje de Donald Trump que publicó hace muy poco en su red social, en Truth Social. Pasemos a revisarlo. Tenemos la imagen del tweet, ¿no?, que lo publicó ahí en su red social, en Truth Social, Donald Trump. Ahí está. ¿Qué es lo que está pasando? Dice, con Rusia, que está violando el espacio aéreo de Polonia con drones. Allá vamos. Es singular el mensaje, el tono que ocupa Donald Trump. ¿Qué quiere decir con allá vamos? Absolutamente contra las reglas de la diplomacia regular, digamos, para empezar. Segundo, no deja claro qué significa ese allá vamos. Y además llama la atención, Sole, porque Donald Trump ha sido bien crítico con la OTAN en el último tiempo. Con intenciones incluso de quitarle financiamiento. Entonces ahora uno entendería que la opción es distinta, la postura es distinta, eso todavía está por verse. ¿Qué quiere decir? Claro, en principio lo que han aclarado algunas fuentes desde la Casa Blanca, fuentes en off, que dicen que Donald Trump va a mantener ahí una conversación telefónica con el presidente polaco, pero no han aclarado bien ahí cuál fue la intención ni qué fue lo que quiso decir Donald Trump con esa última publicación. Claro, reiteremos la importancia de esto. Ucrania y Rusia están en un enfrentamiento hace ya más de 2 años, un enfrentamiento donde Rusia permanentemente entrega y envía drones y distintos tipos de misiles hacia zonas de Ucrania. Eso ya lo sabemos ampliamente. Pero pasada la frontera de Ucrania con Polonia, entran a la zona de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, donde incluso Estados Unidos está presente y por lo tanto la normativa de la OTAN indica que si alguno de los países que conforman esta organización es atacada o siente que su espacio aéreo es vulnerado de alguna manera, allí entonces es que entra una forma de poder finalmente plegarse a esas fuerzas y eventualmente también responder de alguna manera, tan solo con el hecho de que uno de esos países diga que se sienta atacado. Eso es en básico, ¿no? La normativa que rige este incidente, que es el más grave, al menos que hemos visto en zonas de la OTAN. La situación es grave, han dicho, nadie puede dudar que debemos prepararnos para diversos escenarios, ha dicho Donald Tusk, el primer ministro de Polonia. ¿Dónde nos vamos ahora? Vamos a Nepal, que